Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos y por esas palabras. Y vamos a entrar en materia, si os parece. Un par de datos. Se cumplen, se ha comentado ya, 40 años desde la firma del Tratado de Adhesión a la Unión Europea. En concreto, fue el pasado 12 de junio, cuando se cumplieron esas 4 décadas de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea, aunque la adhesión se hizo efectiva el 1 de enero de 1986. En 1985, nuestro país y Portugal formalizaban su ingreso conjunto en la entonces CEE, la Comunidad Económica Europea, y en la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la Euratom, integrándose así en el proyecto europeo junto al resto de Estados miembros. El tratado trajo consigo muchas cosas para nuestro país, desde reformas a modificaciones importantes que cambiaron radicalmente el país y que lo han convertido a día de hoy en lo que es. Para hablar de todo ello e indagar en este dato y en esta cifra y en esta onomástica tan importante para todos, no solamente para Europa y la comunidad y para, por supuesto, nuestro país, vamos a escuchar a continuación a las personas que van a participar y a protagonizar el primer panel de la jornada. Lucas González Ojeda, director en funciones de la representación de la Comisión Europea en España. Bienvenido, adelante. Pablo Zalba Bigain, eurodiputado entre 2009 y 2016 y comisario de los cursos europeos de verano. Adelante, Pablo, bienvenido. Mikel Irujo Amezaga, eurodiputado entre 2007 y 2009 y consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial actualmente en el Gobierno de Navarra. Buenos días, ongi etorri. Adelante, egun on, Mikel. Y Susana del Río Villar, doctora en Ciencias Políticas y analista de Política Europea. Un placer también tenerte con nosotros. Susana, bienvenida. Va a moderar esta interesantísima mesa Gonzalo Martín Fernández, presidente de Cupo Europa. Un honor tenerles a todos. Un fuerte aplauso. Adelante. Bueno, pues ¿está encendido el micrófono? Sí. Pues bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar en Pamplona un año más. Estamos encantados de daros la bienvenida, Equipo Europa a nivel nacional, por supuesto la Dirección Regional de Navarra, que como todos sabéis, Vania es la nueva presidenta, y seguro que hablo también por Pablo Zalba, que una vez más es el comisario de estos cursos y pues nos hace mucha ilusión y estamos muy honrados de que lo quiera seguir siendo, porque bueno, cuando Equipo Europa empezó a participar en los cursos, estos ya existían gracias al Diario de Navarra y a Pablo Zalba en particular. O sea que, bueno, pues muchas gracias por colaborar un año más. Me callo ya y empezamos con la mesa en la que pues queremos abordar los 40 años de España en la Unión Europea, desde que se firmó el Tratado de Adhesión, que además se rememoraba en el Palacio Real el pasado 12 de junio. Tenemos 4 perfiles interesantes porque Lucas González es el representante de la Comisión Europea en España, entonces queremos que nos dé un poco ese punto de vista institucional. Pablo Zalba ahora trabaja en el sector privado y ha sido eurodiputado, y su especialidad durante los años que estuvo en el Parlamento Europeo fue la económica, también fue presidente del ICO. Susana del Río nos puede dar ese punto de vista que viene desde la sociedad civil, y Mikel Irujo pues, nos lo puede aterrizar un poco en el territorio como consejero del Gobierno de Navarra. Entonces, bueno, la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea el 12 de junio de 1985 supuso un punto de inflexión para la historia reciente del país, y con la entrada oficial en el 86 el país inició una profunda transformación institucional, económica y social pues, a la vista de todos. Hoy, 40 años después, pues nos vemos apelados a reflexionar sobre ese recorrido, a reflexionar sobre los logros, sobre las carencias, el papel que España ha desempeñado dentro de la Unión Europea, como hoy cuarta economía del euro, y los retos que tiene por delante en un contexto europeo de múltiples transiciones y, como ya lo han venido mencionando antes de mí, en un contexto geopolítico muy complejo, con la situación que se vive en Ucrania y con el horror que estamos viendo en Gaza y con lo que eso está suponiendo para Europa. Pero sin más dilación, empiezo por Lucas, porque la Comisión Europea ha sido el principal acompañante del desarrollo institucional y político desde que España entró en la Unión Europea.
Y tú, Lucas, ¿cómo crees que ha evolucionado la percepción de España dentro de las instituciones europeas en las últimas 4 décadas? Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, y muchísimas gracias a todos los que están en esta mesa, que seguro que dirán cosas mucho más interesantes que yo, y a todos los que están aquí, que es un gusto ver a tanta gente y sobre todo a tanta gente joven escuchando y compartiendo ideas. Bueno, yo creo que, a ver, estos 40 años podríamos decir muchas cosas, porque son 40 años y se puede hablar de muchísimas cosas que han sucedido, ¿no? Pero yo creo que España, que comenzó siendo dentro de los socios europeos un país que necesitaba de manera urgente tomar fondos europeos para, digamos, modernizarse en términos de infraestructuras, en términos de estructura económica, en términos también políticos. Comenzó siendo, insisto, un país receptor de todo lo bueno que tenía en ese momento las comunidades europeas, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la modernización política, y ha pasado a ser un socio fundamental dentro de la Unión Europea. Como decías antes, es la cuarta economía de la Unión Europea, es la cuarta economía de la zona euro, y ahora es un partícipe fundamental no solo de las decisiones que se toman dentro de la Unión Europea, sino también como motor económico de la Unión Europea. Lo estamos viendo también en los últimos años, como después de varias crisis, pues España tiene un ritmo económico que, bueno, pues es razonablemente bueno. Cuestión distinta es que, por supuesto, como todos los países, y en este caso España, pues todos tienen problemas y todos tienen cuestiones que hay que resolver y que son muy acuciantes, especialmente para la gente joven, como es el tema de la vivienda o como puede ser el tema del sostenimiento de las cuentas públicas. Por supuesto que sí. Pero sin perjuicio de eso, yo creo que España ha pasado de ser un socio que estaba por ver cómo tenía que evolucionar dentro de la Unión Europea, a ser partícipe claro de las decisiones que se toman en la Unión Europea. España fue muy importante, por supuesto, en la entrada en Schengen. España fue muy importante también en la entrada en la zona euro. Fue uno de los países que entró en primer lugar. Y sigue siendo muy importante en la toma de decisiones y en la propuesta de reformas que se tienen que hacer, porque a nadie se le escapa que España sigue siendo un país muy europeísta y con mucha vocación de hacer reformas dentro de la Unión Europea. Y yo creo que eso es importante. Pues muchas gracias, Lucas. Nos indicaba Lucas cómo ha evolucionado esa percepción de España dentro de las instituciones, y ahora pues nos interesa saber cómo ha cambiado la percepción de la ciudadanía española sobre la Unión Europea. Entonces vamos a preguntar a Susana del Río, porque la participación ciudadana está entre tus líneas de trabajo como académica. Entonces, ¿cómo crees tú que ha cambiado esa relación de los ciudadanos españoles con la Unión Europea desde la adhesión? Y añado, ¿sientes que hay hoy una verdadera conciencia de ciudadanía europea entre los españoles o todavía no? Y por último, y este batiburrillo de preguntas me lo respondas como puedes, ¿crees que los partidos políticos en España hacen un verdadero esfuerzo por fomentar esa conciencia europea? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas las instituciones colaboradoras que hacen posible este acto. Estoy en esta mesa que mejor acompaña de imposible, y a Equipo Europa, al Diario de Navarra, Equipo Europa, a la Juventud. Ayer en la catedral realmente era impresionante ver a tantos jóvenes con los pilares fuertes de una catedral, con sus muros, y eso es Europa, ¿no? Con su capacidad de hacerse y rehacerse una y otra vez en un proyecto y en un proceso constante. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación, Belén, Javier Larecki, y a todos los jóvenes, Laura, Elena, y a todos los jóvenes que estáis aquí, y a los no tan jóvenes. La ciudadanía europea, desde que se instituye en el Tratado de Maastricht en 1993, impulsada por Felipe González. La ciudadanía europea, ciudadanía múltiple y múltiples ciudadanías, lo que somos, lo que estamos, lo que hacemos, lo que proyectamos, a lo que aspiramos, como el lema tan importante que impulsa el vector de estos cursos
europeos. La ciudadanía europea ha ido consolidándose y la participación de la sociedad civil en el proyecto y proceso de construcción europea es imparable. Sí que es cierto que desde la propia declaración de Laeken, la Declaración sobre el futuro de Europa, de los días 14 y 15 de diciembre del año 2001, se comienza a institucionalizar el papel de la sociedad civil con múltiples iniciativas, algunas partiendo desde las instituciones europeas como consultas europeas a la ciudadanía, Haz oír tu voz, en la que participé como relatora, en las que participé también el Ágora del Parlamento Europeo y dos grandes hitos, ¿no? La Convención sobre el futuro de Europa, elaborando la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la segunda convención, la que elaboró el proyecto de Constitución Europea. Los ciudadanos europeos, la ciudadanía europea, yo creo que ha tenido un entrenamiento enorme durante la llegada del tsunami del COVID-19, con cómo se desplegó la deuda conjunta europea de los fondos de recuperación europeos Next Generation EU. Aquí también está implícita la solidaridad intergeneracional que parte de la génesis, de la raíz de los valores de la Unión Europea y es muy importante contemplar también la posibilidad de esa tercera convención europea, no ahora, pero una convención, como decía Mario Draghi en su discurso hace unos días en Rímini, que sacudió, ¿no?, a Europa en el sentido de despertar a la Unión Europea, de despertar a Europa y del poder continental de la Unión Europea, que es Europa en esta vertebración geopolítica, geoestratégica en la que estamos con los grandes retos. La ciudadanía europea, y voy a por la tercera pregunta, la tercera en relación a qué sucede, ¿no? Porque no llega a veces el sentimiento europeo, que yo creo que sí que está. La prueba son los eurobarómetros, el último eurobarómetro con ese 83% de sentimiento común europeo. La Unión Europea es necesaria, fortalecer la seguridad y defensa europea, la autonomía estratégica europea, doble transición ecológica y digital. Como decía, la ciudadanía europea está entrenada desde el COVID-19 y los medios de comunicación, aquí tenemos al Diario de Navarra, están también consolidando esa capacidad de transmisión, de despliegue, de desdoblar lo que es la comunicación europea. Esos dos, y voy a llamarlos así, intermediarios importantísimos, los medios de comunicación europeos y los diputados nacionales, yo creo que tienen permanentemente la gran misión junto a las instituciones europeas de anclar el mensaje europeo y de ese entrenamiento que hemos tenido en las noticias durante el COVID-19, la campaña de vacunación coordinada, que hay más vital que una campaña de vacunación, que hay más importante que una deuda conjunta europea por la que también vuelve a abogar, ¿no?, Mario Draghi en su reciente discurso. Es muy importante que los ciudadanos, los jóvenes, Equipo Europa lo hace cada día desde su esencia, sigan comunicando y transmitiendo lo que es la Unión Europea junto a los diputados nacionales y que Europa esté permanentemente también en nuestro Congreso de los Diputados. Susana, ¿y qué nota le pondrías a nuestros partidos políticos nacionales sobre la inclusión de los asuntos europeos en el debate nacional? Bueno, yo en una tribuna que he escrito hace muy poco para el Correo, que he titulado Más política, menos políticos, digo que, no voy a decir quiénes son, Gonzalo, pero que cuando miro nuestro Parlamento Nacional hay 6 diputados nacionales de distintos partidos que veo que están haciendo política, que están dando respuestas, que están haciendo política útil. En cambio, cuando miro al Parlamento Europeo, dentro de que haya y la hay
una dialéctica, evidentemente, una dialéctica política, es bonita. Yo conozco a Pablo desde que fue eurodiputado y hay una dialéctica política, claro que sí, de esgrima, elegante, pero no de confrontación. Pues les diría que miren al Parlamento Europeo, que ahora es verdad que hay un debate importante sobre el marco financiero plurianual 2028-2034, con temas importantes en relación al presupuesto, más presupuesto en defensa, qué sucede con la agricultura, qué sucede con la PAC, pero que miren al Parlamento Europeo, que miren a esa capacidad de tejer consensos, de hacer gran política y que hagan política, más política. Bueno, pues con eso tendremos que imaginarnos cuál es la nota que les pones, pero yo creo que ha quedado... 6 diputados. Bueno, Miquel, tú como representante de un gobierno autonómico, en este caso pues, el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, has sido testigo, o eres testigo del impacto que tienen las políticas de cohesión en las regiones, porque sois uno de los principales ejecutores de esos fondos. Entonces, ¿tú qué cambios estructurales destacarías como consecuencia directa de la adhesión cuando a la hora de cómo hemos ido recibiendo los beneficios de esta política de cohesión? Y te pregunto también si crees que sigue siendo una herramienta eficaz para reducir desigualdades en el contexto actual. Sí, si me permitís una pequeña digresión, porque ha sido lectura, no sé, como habéis hablado tantos estudiantes, imagino que también habréis estudiado Derecho o alguien tendrá, no, imagino que aquí habrá estudiantes de Derecho. Ha sido una de mis lecturas de verano, ¿no? La historia de Justiniano. Justiniano fue un emperador que trató de restituir el Imperio Romano. Autor, no fue él, pero sí que mandó a hacer el digesto, ¿no? Es como de los grandes personajes dentro de la historia del derecho europeo y un largo etcétera. Hubo una persona, Procopio, que era el que escribió su historia. Se llama Historia de las Guerras y ahí es donde la historia oficial de Justiniano, y Justiniano era poco más o menos que un personaje de Marvel, era un superhombre que hizo maravillas. En el siglo XVII se encontró un manuscrito, el bibliotecario del Vaticano, un manuscrito donde el propio Procopio había escrito una historia secreta de Justiniano, donde lo pone a parir. Y encima con historias sórdidas de lo que hacía en Palacio, no es día para reproducir aquí ese tema. Voy a esto por dos temas. Primero, a lo largo de la historia, ¿qué libro de los dos, Historia de las Guerras o Historia Secreta, crees que sigue siendo el más vendido sobre Justiniano? Por supuesto, la Historia Secreta, porque habla mal y tiene morbo, ¿no? Con lo cual eso nos gusta. Por lo que sea, a los humanos pues nos gusta, es lo que veis, donde das más clics o donde entras y compras más ese libro. No voy a hablar mal de la Unión Europea precisamente por eso, porque ya estamos rodeados siempre de estos climas de que la política no hace suficiente, que la Unión Europea se está quedando corta, porque puede ser verdad, pero vamos a quedarnos con lo que es. Primero, el año 85, voy al grano, pero en el 85, hace 40 años, que se escribe, para mí, el mejor libro blanco de la historia, que es El coste de la Unión Europa, donde, por cierto, Margaret Thatcher, empeño de Margaret Thatcher, entonces premier británica, dijo, no, vamos a hacer un libro porque tenemos que hacer un mercado interior y vamos a hacer un libro sobre qué nos estamos perdiendo, por qué tenemos que hacer mercado interior. Y eso es lo que tenemos que ver. Y se hizo. Y vivimos en un mercado interior que nos parece normal. ¿Vale? Pero se hizo, somos el primer experimento en este sentido que ha tenido el mundo. La Unión Europea es la máxima innovación política que ha tenido la humanidad en su historia. Eso es lo que es la Unión Europea definida en una frase. No nos olvidemos de esto. Es apasionante lo que pasa en Bruselas y la capacidad que hemos tenido los europeos de poder construir esto. Porque en 40 años también ha cambiado mucho el tema. Y es que hace 40 años todavía representábamos algo más del 10% de la población mundial. Hoy en día, si nos juntamos toda la Unión Europea, no somos ni el 6% de los seres humanos que habitamos en este planeta. Somos lo que somos. Seguimos representando aproximadamente un 18% de la economía global, pero somos lo que somos. Y somos lo que somos y seguimos siendo, y seguimos creciendo, porque la Unión Europea no ha dejado de crecer en estos 40 años, gracias a que hemos sido capaces de hacer esta innovación. Porque antes, lo que nos parece normal, es como el aire, siempre parece normal, estoy respirando. No, cada vez que respiramos estamos viviendo. Antes era Justiniano. Hasta el experimento de la Unión Europea, todo lo arreglábamos con guerras y nos parecía normal a los europeos.
que no hace tanto eso. Y ahora tenemos en nuestras fronteras, ¿no? Es la primera vez que, por ejemplo, podemos hablar de tantas décadas seguidas de paz dentro del territorio de la Unión Europea. Todo eso hace que, por supuesto, si ya nos elevamos mucho, en Navarra pues se beneficia todo eso de manera infinita, como nunca antes en su historia lo había hecho. Un territorio industrial como este también. Y no solo es todo lo que hemos ganado porque exista la Unión Europea, sino que lo hemos hecho además de una manera homogeneizada. Lo explico y para acabar con un proyecto muy concreto, ¿no? La economía circular, tenemos un plan de economía circular, es una de las grandes vertientes económicas a las que tiene que aspirar este planeta, porque no podemos seguir usando y tirando las cosas, o sea, tenemos que inventar otro tipo de economía. Hay una política de la Unión Europea desde el año 2015 y también hay unos mecanismos, que aquí es donde entra la financiación. Estamos coordinando ahora mismo un proyecto europeo de las regiones europeas de innovación junto con territorios de otros 9 Estados miembros sobre economía circular, cómo establecer estrategias conjuntas y cómo hacer convocatorias conjuntas para nuestras empresas. Esto, que insisto, también nos parece normal, son pasos cualitativos enormes a la hora de establecer entre todos nosotros, a nivel local, junto con otros, en toda la Unión Europea, políticas conjuntas y hacerlo de manera armonizada. Y esto supone un cambio, insisto, sustancial. Y esto es gracias también, y aquí, como soy político, pues, y he dicho que no voy a hablar mal de nadie, pues hablaré bien de la política. Esto ha sido posible en Europa porque hasta ahora ha habido un consenso, por ejemplo, en lo que es el cambio climático, algo que no se produce en ningún otro continente. Y por eso hemos sido capaces de dar estos pasos en la descarbonización de la industria, en esta transición que estamos dando, que por supuesto tiene mucho debate. Pero que también esto quiero resaltar, y creo que ahora sí que es una novedad con la irrupción de la extrema derecha, también en el Parlamento Europeo, que es la primera vez que se cuestiona, digamos, de una manera prácticamente consensuada, lo que era y lo que es los fundamentos de esa creación de la unidad europea, que unidad no quiere decir armonización, quiere decir unidad, quiere decir coordinación entre todos. Pero para mí es eso, para mí es el coste de la Unión Europea, lo que supondría, nos tenemos que poner en ese escenario, la Unión Europea es el mayor sin duda alguna, innovación política que ha conocido la humanidad. Nunca alguien había innovado y lo había puesto en práctica de manera tan tangible y, por supuesto, hemos sido capaces de crecer y crecer mucho y crecer de una manera ordenada, no solo en Navarra, sino en toda la Unión Europea. Pues muchas gracias, Miquel. Y para poner la guinda a este primer bloque en el que hemos querido reflexionar sobre el recorrido de España en la Unión Europea, Pablo Zalba, durante tus años como eurodiputado has estado involucrado en debates clave sobre arquitectura económica y financiera, como he dicho al principio. Y uno de esos grandes logros estructurales, uno de esos grandes logros de la adhesión fue el acceso a los fondos estructurales de la política de cohesión de los que estábamos hablando. Desde tu experiencia, ¿crees que España ha sabido usar bien esos fondos o crees que hay dependencia crónica de ellos? Bueno, lo primero, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias por tus palabras iniciales. Ya sabes que es un placer colaborar con Equipo Europa, no solo en los cursos, sino en todo el resto de actividades que hacéis a lo largo del año. Yo creo que has planteado dos cuestiones. Lo primero, todo el proceso de integración que se produjo durante aquellos años que mencionabas que estaba en el Parlamento Europeo, que fue en parte derivado como consecuencia de la crisis económica. Hay que recordar que la Unión Europea, que estoy de acuerdo con todo lo que hemos escuchado aquí, es un proceso incompleto, que tenemos que seguir integrando económica, coordinando o mejorando la coordinación fiscal entre los Estados miembros, porque una unión monetaria sin una unión económica y una mayor coordinación fiscal, pues en el largo plazo probablemente no maximice el potencial de crecimiento y probablemente en el largo plazo incluso podría llegar a ser insostenible. Yo creo que esos años se hizo un trabajo ingente. Recordaba ayer Lucas que de vez en cuando es bueno darse una palmadita en el hombro y yo creo que es importante ver todo lo que hemos avanzado en estos años en cuanto a la integración económica y la mejora de la coordinación fiscal y además en todo lo que es la unión bancaria. En este caso, pues Lucas estaba en DigiFisma en aquellos años y fue testigo también directo, además de partícipe.
Y luego está el tema de los fondos estructurales. Bueno, perdón, y respecto a la integración, estamos diciendo que siempre la Unión, como decía Monet, avanza en las crisis, y así ha sido. Mencionaba Susana también el COVID, donde por primera vez se emitió deuda mancomunada, que no solidaria, es importante destacarlo, por lo que no es una deuda al uso como podría emitir los Estados Unidos de América, pero es verdad que es un paso importante y hay que ver siempre lo positivo y la botella medio llena. Pero yo sí que creo que la elección de Trump como presidente de Estados Unidos es una oportunidad única que tiene la Unión Europea, que yo creo que va a aprovechar. Creo que todas las reformas que se han ido planteando en los últimos meses por parte de la Comisión, que muchas de ellas ahora tendrán que ser refrendadas tanto por el Consejo como por el Parlamento, van en la buena dirección, y yo creo que la Unión Europea está ante este fenómeno, por llamarlo de alguna manera aséptica, que es la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, va a responder de manera positiva, y vamos a ver avances importantes tanto en materia de integración como en materia de acuerdos comerciales con otros países para tratar de mitigar el acceso que la nueva política comercial de la administración americana tiene a los mercados, y qué tan importante es, como recordaba el consejero Miquel Irujo, para nuestras empresas, y máxime en Navarra, que tenemos una vocación exportadora sin parangón en comparación con el resto de España. Respecto a estos últimos 40 años, yo creo que es evidente, y aquí hay mucha gente joven que probablemente ni siquiera habría nacido hace 40 años, pero los que peinamos canas, yo creo que somos... Seguramente, con total seguridad. Joder, no nos amartes tanto al resto, Gonzalo. No nos hagas sentirnos todavía más mayores de lo que somos. Entonces, bueno, a lo que decía, yo creo que somos plenamente conscientes el avance que España, gracias en parte a los fondos de cohesión y a los diferentes fondos europeos, ha tenido en los últimos años. Somos una de las grandes economías de la Unión Europea. Pero, ya ha dicho también Lucas, vamos razonablemente bien. Hemos maximizado los fondos. Además de estos fondos de cohesión de los últimos 40 años, vemos cómo tenemos los fondos Next Gen, que creo que también ha sido fruto de una crisis inédita como fue la del COVID, y creo que además su diseño y su arquitectura eran razonablemente buenos. Había cuenta que hay que implementar reformas estructurales para acceder a los fondos. La pregunta es, ¿hemos maximizado el impacto? No olvidemos que el objetivo de esos fondos era transformar nuestro modelo de crecimiento económico. La pregunta es, ¿hemos transformado nuestro modelo de crecimiento o hemos avanzado en la transformación de nuestro modelo de crecimiento económico a un modelo más sostenible, como decía Miquel, y a un modelo mucho más digitalizado? Hoy nuestra economía es más competitiva, es más productiva que antes del COVID, y yo creo que aquí hay respuestas ambivalentes. Yo creo que la economía española va razonablemente bien, y hago mías las palabras de Lucas, pero en mi opinión la economía española no está maximizando su potencial. En mi opinión teníamos que haber sido más ambiciosos en las reformas estructurales, que hubiera hecho que nuestra economía fuera más productiva. Por citar un ejemplo simplemente, yo creo que tuvimos una oportunidad única para implementar la mochila austriaca, que daría para horas, pero que haría que nuestra economía fuera más competitiva. Sería un chute de competitividad. Además, contribuiríamos a sostenimiento de nuestras pensiones. Había cuenta de que la pensión que la mochila al final la recuperas. Y luego un matiz importante. Yo creo que la mayor carencia de la economía española hoy en día es una falta de inversión. Todavía los niveles de inversión son razonablemente bajos, y la inversión en una economía es como el canario en la mina, ¿no? Si tus niveles de inversión no son suficientemente altos, estamos, digamos, limitando nuestro potencial de crecimiento futuro. Y a través de la mochila austriaca podríamos haber impulsado también la inversión a través de los canales habituales de las entidades financieras. Respecto a lo que había mencionado antes de si veías dependencia crónica, déjame reformularlo. El año pasado, el Foro por el Futuro de la Unión Europea, que es un proyecto que muchos conocéis de Equipo Europa, en ese proyecto hablamos de la ampliación europea. Si la Unión Europea se ampliase hacia el este, eso supondría que países como España dejarían de ser muy probablemente receptores de esos fondos para pasar a ser contribuyentes netos, de manera clara además. Entonces, breve si puedes, pero cuando yo hablo de dependencia crónica, ¿tú
ves a España lista o verías a España lista para dejar de ser receptora neta y pasando a ser contribuyente neto dentro de la Unión Europea, si algún día viésemos esa ampliación, digamos en los próximos, para hablar en los términos económicos, 10 años, por ejemplo? Bueno, yo creo que nunca se está preparado, ¿no?, para dejar de recibir, pero yo creo que tenemos que estar preparados a su vez. Y yo sí que creo que eso se puede, esa carencia se puede perfectamente asumir con una serie de reformas estructurales que haga que tu economía sea más productiva y maximice tu potencial de crecimiento económico. Y yo creo que tenemos que estar preparados para ello. Y además no va a ser España la única excepción. Hay países, que, sobre todo del antiguo bloque soviético, que también van a estar en la misma situación. Y hay países, como puede ser República Checa, que hoy tienen un PIB per cápita mayor que el de nuestro país, y eso significa que gracias a las reformas estructurales y a la ambición en las reformas estructurales de los últimos años han conseguido de alguna manera suplir esas carencias que, digamos, darían el acceso a los fondos estructurales. Y luego seamos también magnánimos, que haya países que accedan a esos fondos estructurales va a suponer que esos países también tengan mayor crecimiento económico, que esos países aceleren el crecimiento económico y sean más competitivos. Y eso contribuirá también a que nuestros productos tengan acceso a mayores países. Con lo cual, si conseguimos, insisto, a través del impulso de las reformas estructurales, seguir siendo o seguir mejorando nuestra competitividad, de alguna manera nuestro potencial de crecimiento se ampliará, habida cuenta de que, insisto, esos países también ampliarán o mejorarán el acceso a nuestros productos. Quiere decir que Alemania probablemente, y eso sería otro debate, pues probablemente la población no esté satisfecha con todos los fondos estructurales que ha recibido países como España, pero supongo que los fabricantes de automóviles, que los fabricantes de bienes de equipo estarán encantados, porque los BMWs que se vendían hace 40 años en España, comparado con los BMWs que se venden hoy en España, pues no hay comparación. Los bienes de equipo que se vendían hace 40 años a España y los bienes de equipo que se venden hoy en día, pues no tienen parangón. Con lo cual, yo creo que también hay que ser, insisto, magnánimo, tener una visión global y completa de la película, y yo creo que es una oportunidad también para las empresas españolas esa ampliación, habida cuenta de que, oye, que también ellos tienen derecho a esa mejora económica que de alguna manera va a revertir en beneficio de las empresas españolas. Pues ha quedado claro. Muchas gracias, Pablo. En el primer bloque de preguntas hemos pasado teníamos que pasar por cómo han sido estos 40 años de España en la Unión Europea. Tenemos un segundo bloque ahora de cuáles son los retos actuales y futuros para la Unión Europea y para una España plenamente europea. Como nos hemos extendido un poco, os pido respuestas cortas porque así nos da tiempo a que el público pregunte. Entonces, vamos a empezar por Miquel, porque teníamos una pregunta para ti sobre las transiciones ecológica y digital, que se han convertido en ejes claves de la acción europea actual y además se ve bastante a nivel local, regional. ¿Tú cómo crees que puede España y en particular sus regiones, en este caso pues Navarra, aprovechar mejor los fondos para liderar estas transiciones y que se siga viendo un impacto real en el día a día sin dejar a nadie atrás? Yo creo que hay que hablar mucho más que de fondos, es a lo que obviamente todo hace falta dinero. Quiero decir, doy un dato cierto, quiero decir, Navarra ya es contribuyente neto a la Unión Europea. Es decir, si lo miramos así, o sea, contribuimos más de lo que recibimos dentro de los fondos estructurales, porque somos región más desarrollada, si nos cataloga la Comisión Europea, y es un hecho cierto. Y bueno, vemos cómo seguimos esta senda de crecimiento económico con todos sus retos y preocupaciones que tenemos. Y con lo cual, más que fondos es hablar, insisto, de este reto, esta ventaja que nos ofrece el tener este mercado interior, porque obviamente somos una economía 100% abierta. Casi el 80% de todo lo que exporta Navarra es a la Unión Europea, especialmente, ¿no?, a los 4 estados más grandes, en un contexto además en el que está cambiando un poco las tornas. Quiero decir, cuando yo acabé en Derecho,
entonces se empezó a hablar ya de la creación del euro. Una de las condiciones era ese crecimiento, pero el control del déficit, control de la deuda pública, ¿no? Pues todas estas cuestiones, y sobre todo se veía claramente que se hablaba de la banana azul, era de Londres hasta Milán, que era el núcleo, digamos, de crecimiento económico de la Unión Europea. En los últimos años, pospandemia por lo menos, estamos viendo que es justo al revés. Los estados que más están creciendo son precisamente los que salen, digamos, de la órbita de ese centro de Europa. Esto no es normal. Lo digo aquí también para la gente que, ¿no?, que sea del siglo XXI. Esto no había pasado nunca. ¿No? Pues que Irlanda, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Grecia, no, pues Italia no. Se libra, por desgracia, está en estancamiento, pero nosotros estamos creciendo mucho más que lo que es centro de Europa. Pero aún así nos ofrece esta posibilidad de que multinacionales se instalen aquí, etcétera, etcétera. Pero sobre todo también el reto que esto implica es doble. Uno, ya os he hablado de la transición ecológica, con todos los debates que tenemos. Nos matamos en Europa haciendo debates. Y vuelvo a Procopio. Cada vez que alguien escribe algo morboso, entonces nos empeñamos en discutir. El vehículo eléctrico no puede ser, eso es un disparate. A lo mejor China se equivoca. A lo mejor BYD, que ya vendió más de 5 millones de unidades el año pasado en el mundo, se equivoca. Elon Musk es un loco, pero Tesla se equivoca también. A lo mejor todo el mundo se equivoca, menos nosotros, que seguiremos empeñados en el motor de combustión. Bueno, eso es lo que tiene el debate europeo y ese es nuestro reto. También nuestra fortaleza. Otra lectura de verano, que ha sido un libro que se titula Nexus, sobre inteligencia artificial, menciona como los grandes retos que tiene una democracia en este sentido, ¿no?, de que las máquinas se conviertan en inteligentes, es mucho mayor para los países autocráticos, puesto que, claro, nadie se atreve a decir estoy sometiendo a mi pueblo. Más bien, todo el mundo, todos los países autocráticos tienen constituciones las cuales compartimos, ¿no?, de libertad de la persona, de expresión, de todo. Claro, una máquina se va a volver loca, por ejemplo, si va a Rusia, lee su constitución y luego ve que se hace todo menos aplicar, ¿no? Quiero decir, aquí también tenemos el reto de todo lo que es la transición digital y toda esa puesta en marcha de la incorporación de la inteligencia artificial, que, insisto, en el debate siempre lo vemos como negativo, siempre estamos muy retrasados. Eso es lo que se dice y se dice abiertamente, ya parece una verdad consolidada que tampoco está tan demostrada a nivel numérico y de fortaleza industrial que tenemos, pero también puede ser, y lo tenemos que ver así, como parte de nuestra fortaleza. Y en tercer lugar, creo que Caja Rural, ¿no?, nos has hablado de ese componente, bueno, es parte de este, ya terminó, del componente social, y es así. Ese es para mí el gran reto que tenemos. Claro, hay conceptos muy marcados aquí y desde luego que hemos ido transmitiendo generación tras generación, que son inventos europeos, tan fáciles de entender como vacaciones, pensiones, asistencia social. Claro, estos son conceptos europeos, prácticamente 100% europeos. Canadá y algún otro país fuera de Europa los tienen. Nuestro reto es seguir siendo competitivos con todo este pack que tenemos social. Nadie en el mundo gasta tanto dinero en servicios sociales como lo hace Europa. Nadie. La sanidad universal es otro concepto que no existe en el mundo. Imaginaros a un gobierno regional, en julio que estuve en China, imaginaros mi contraparte, ¿no?, un consejero de un gobierno de China, en el cual tiene un presupuesto que no incluye sanidad. En Navarra es prácticamente un 20% de nuestro presupuesto va a sanidad. Claro, eso no lo tienen allí porque no ofrecen una sanidad universal. Son conceptos que tenemos aquí, que ese es para mí nuestro reto. Y sobre todo en un mundo que ha cambiado mucho. Y aquí sí que vuelvo a la política y ahora sí que termino. Hace poco vino una empresa china, ¿no?, aquí a Navarra, pues está buscando un sitio para invertir en Europa. Y una de las cuestiones que más le preocupaban era el sindicalismo. Pues los sindicatos, claro, son huelgas y qué pasa, ¿no? Lo digo, entonces, en un momento dado el equipo nos encontramos convenciendo a la empresa, ¿no?, a la multinacional china, de que los sindicatos no era un tema de huelgas, era un tema de diálogo social, de poder tener un diálogo más estructurado, de hacer todo conjuntamente, ¿no?, de tener un crecimiento que era bueno para las dos partes. En resumen, ¿no?, cuando acabó la reunión dije, dije, vaya, un supuesto liberal del PNV, que soy yo, ha estado convenciendo a un supuesto comunista, que es de la multinacional china, de las bondades del sindicalismo. Esto es lo que está pasando en el mundo ahora, ¿eh? Entonces, este es para mí, no sé, resumido de una manera un poco retórica, pero el gran reto que tiene la Unión Europea ahora.
Pues muchas gracias, Miquel. Y como efectivamente no todo es hablar de fondos, vamos a hablar de geopolítica. Lucas, porque en el contexto actual, pues la geopolítica es uno de los principales asuntos que preocupan y ocupan, por lo menos a nosotros, los jóvenes. Y nos preocupa y nos ocupa también la posición que la Unión Europea tiene y debe tener o puede tener en el mundo ahora mismo. Entonces, yo te pregunto, ¿qué tipo de liderazgo crees que debe ejercer España dentro de la Unión Europea para contribuir a esa autonomía estratégica? O, si quieres, ¿qué pasos tiene que seguir dando o tiene que dar la Unión Europea, en este caso, pues si quieres, qué papel puede jugar la Comisión en que la voz de Europa siga contando o vuelva a contar, depende de cómo lo quieras mirar. Y segundo, ¿qué reformas consideras urgentes en la arquitectura institucional de la Unión Europea si queremos que este proyecto sobreviva a las próximas décadas? Lo ha dejado entrever Miquel antes en su intervención, que no es baladí decir que esto no se puede dar por hecho, y yo creo que no debemos hacerlo y ser conscientes de que estamos constantemente en riesgo, ¿no? Y para terminar, con todas las recomendaciones o todas las ideas que nos puedas dar, ¿tú crees que la Comisión va a estar dispuesta a tirar para adelante y ponerlas encima de la mesa, incluso si incomodan a los Estados miembros, en un momento en el que pues hay voces que dicen que nos desviamos de la senda federalista, ¿no? Pues, bueno, empezando por lo último. ¿La Comisión estará dispuesta a poner determinadas reformas si los Estados miembros no quieren? Pues lo podemos hacer, pero si los Estados miembros no se puede hacer nada. Esto yo creo que es una cosa que es importante tener en cuenta, porque muchas veces nos olvidamos que las iniciativas europeas tienen que ser conjuntas entre la Comisión, que es quien propone, el Parlamento y el Consejo, que son los Estados miembros, quienes finalmente deciden, con lo cual eso yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Luego, recogiendo, antes de contestar a tus preguntas, recogiendo los comentarios de Miquel, de Susana y de Pablo, que me han parecido muy interesantes, quiero hacer un par de matices y sobre todo reforzar determinadas ideas. La primera es respecto de contribuyente neto, receptor neto. Siempre estamos en este juego, ¿no?, de si yo voy a recibir más, yo voy a recibir menos. Por supuesto, todo lo que se ha dicho del mercado interior es fundamental. Cuando se presentaron el marco financiero plurianual anterior, la Comisión presentó un par de slides simplemente contando cuáles eran los países que más se habían beneficiado del mercado interior como consecuencia de la pertenencia a la Unión Europea. Y, por supuesto, todos los que estaban ahí eran contribuyentes netos. Es decir, lo que decía antes Pablo, ¿no? Es decir, ¿dónde vendemos los coches? Pues es eso, ¿no? Yo creo que la idea de la Unión Europea, desde el punto de vista de los fondos, está construida de tal manera que se convierta en un círculo virtuoso. Permites el reequilibrio de determinadas regiones que no son ricas o de determinados estados que no son ricos para poder pertenecer adecuadamente a un mercado interior que permita también el enriquecimiento de los demás. Es así. Y eso yo creo que se ha conseguido, yo creo que se ha hecho bastante bien. Pero volviendo al tema de tus preguntas y también recogiendo algunos de los comentarios que se han hecho. Yo creo que en relación a la ciudadanía europea, las identidades, tal y como las conocemos, se han construido siempre sobre los elementos comunes, como es lógico, ¿no? La lengua, la historia. Esto no es tan así en la Unión Europea. Hemos tenido que construir una ciudadanía europea, una identidad europea. Y lo que tenemos que tener claro, desde mi punto de vista, es que no vamos a ser capaces de construir una ciudadanía europea y una identidad europea si no somos útiles como Unión Europea. Yo creo que los ciudadanos en general, es verdad que, claro, cuando uno es más joven no se da cuenta de lo que se ha conseguido antes, y lo ha recordado muy bien antes Miquel, que yo creo que es importante siempre recordar de dónde venimos. Pero con independencia de lo que hemos conseguido, si no somos útiles a la gente, si la gente no tiene percepción de utilidad de la Unión Europea, es muy complicado construir ciudadanía europea. Lo vimos durante el COVID de manera muy clara con el tema de la compra centralizada de vacunas que ha mencionado Susana, y lo hemos visto también con los fondos Next Generation. Esos son dos elementos que la gente ha percibido como útiles. Pero esta legislatura,
como todos nos hemos dado cuenta, yo creo, dentro de las instituciones y también fuera los ciudadanos, no puede ser business as usual. Es decir, no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo solamente. Tenemos que afrontar reformas que sean verdaderamente estructurales. Ahora bien, y ahora ya vuelvo a tu pregunta y respondo a tu pregunta, ¿qué reformas tenemos que hacer? La pregunta es, ¿qué reformas son posibles? Es decir, por un lado, tenemos un marco constitucional de la Unión Europea que son los tratados. Y hay que plantearse si es posible ir a una reforma de los tratados o no y si es un buen momento o no. Es evidente que tal y como estamos viendo por el comportamiento de determinados Estados miembros, no parece ser el momento de abrir el melón de los tratados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Movernos dentro de los tratados. Y dentro de los tratados todavía se pueden hacer muchas cosas. Pero el curso se llama Una Europa competitiva y social. Vuelvo a lo de la utilidad. Si nosotros queremos resolver nuestros problemas existenciales desde el punto de vista geopolítico, nuestra voz en el mundo, nuestra capacidad de influir en el mundo, tenemos que resolver lo terrenal. Es decir, lo existencial se resuelve con lo terrenal. No podemos ser nadie en el mundo si no somos fuertes en el mundo. Y para ser fuertes en el mundo tenemos que acometer reformas dentro de la Unión Europea. Reformas políticas sí, pero reformas económicas también. Hablábamos antes del mercado interior. Nosotros hemos presentado, yo creo, 2 elementos o 3 en los últimos meses que yo creo que son importantes. Por supuesto, todas las reformas que tienen que ver con la competitividad. Si no somos capaces de ser competitivos en el mundo, es imposible seguir creciendo y es imposible seguir sosteniendo lo que es el núcleo fundamental de la Unión Europea, como decía Miquel, que es nuestro Estado social. O crecemos y crecemos a buen ritmo y resolvemos los problemas económicos de los ciudadanos, es absolutamente imposible seguir manteniendo el Estado social. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues evidentemente en muchas áreas, pero hay 3 cosas que hemos presentado que yo creo que son importantes. 1, el tema de la simplificación. Hemos puesto en la carta de misión de todos los comisarios que haya una reducción al menos del 25% de las cargas burocráticas de las empresas y al menos un 35% de las cargas burocráticas de las pymes. Eso es un punto que llevan exigiendo las empresas mucho tiempo. Yo recuerdo algunos debates en el Parlamento Europeo cuando estaba Pablo y también cuando estaba Miquel, que se hablaba constantemente de simplificación. Bueno, hemos llegado a ese punto y estamos en ello. Segundo punto. Y ahí voy también a mi campo de expertise. El mercado único de capitales, o que ahora se llama el mercado único de ahorros. Los fondos que provienen de las administraciones públicas son absolutamente insuficientes, sean del presupuesto europeo o sean de los presupuestos nacionales o regionales, para resolver el gap de inversión que necesitamos. Si no conseguimos desbloquear la inversión privada para traerla a Europa, tampoco podemos sostener nuestro crecimiento y nuestro modelo social. Por tanto, las reformas que acometamos en el mercado único de capitales o en el mercado único de ahorros, como lo hemos llamado ahora, son fundamentales para esta legislatura. Y tercero, ¿qué podemos hacer desde nuestro presupuesto europeo? ¿Cuál es el reflejo de lo que queremos ser como Europa desde el punto de vista del presupuesto europeo? Hemos aumentado la propuesta de presupuesto europeo de 1,2 billones a 2 billones. Hemos incluido una propuesta para tener recursos propios, que no sean exclusivamente las contribuciones de los Estados miembros. Todo eso son píldoras de algo que construye una mejora de la competitividad de las empresas, de la financiación de las empresas, del crecimiento económico y, por tanto, del sostenimiento del Estado social. Y todo eso lo que hace es posicionarnos en el mundo. Por supuesto, también acceso a los terceros, a los mercados, que eso es otra cosa de la que los famosos contribuyentes netos tampoco hablan. Es decir, cómo la Unión Europea funciona en una unidad para dar acceso a terceros países. Bueno, todo eso que es, insisto, una serie de elementos en el marco económico que parecen aislados, son lo único que puede hacer que sigamos siendo importantes en el mundo. Ahora, pasamos a la parte difícil, que es la parte de la política exterior. La política exterior lo sabemos y yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes. No es una política común, es una política coordinada, no es una política única, es una política común y coordinada. Es coordinación
de las políticas de los 27 Estados miembros. Hablábamos antes del antiguo vicepresidente de la Comisión, Borrell, que estuvo aquí el año pasado. Él tenía, y ahora tiene nuestra nueva alta representante, una misión dificilísima, que es que en cada paso que da tiene que acordarlo con los 27 Estados miembros. Entonces, eso está en los tratados. Y eso no podemos modificarlo salvo que modifiquemos los tratados. ¿Hay voluntad por parte de los Estados miembros para ceder en su política exterior? ¿Hay voluntad de los Estados miembros para ceder en su política de defensa? Como en otras políticas, ¿eh? Estoy hablando, por ejemplo, de migraciones. Pues eso es lo que tenemos que ver. Pero si resolvemos el primer elemento, que es el elemento de competitividad y presencia fuerte económica de Europa en el mundo, tenemos un gran paso dado. Ahora, lo otro se verá si se puede hacer o no hacer. Pablo, decía Lucas que uno de los principales ingredientes para tener voz en el mundo es ser fuertes económicamente. Desde el punto de vista de la empresa privada, ¿cómo valoráis algunas de las últimas acciones que está tomando la Comisión, como todos los paquetes de simplificación que ha mencionado Lucas? Brevemente, y así pasamos a las preguntas. Brevemente. Al final ha tenido que venir un señor como Donald Trump para que por fin nos pongamos manos a la obra. Sí, no, sí, yo soy optimista. O sea, yo creo que eso ha sido bueno para la Unión Europea. Vamos, yo creo que vamos a impulsar cuestiones que de alguna manera quedaban pendientes. Lo ha dicho Lucas. O sea, llevamos hablando de simplificación 20 años y ha tenido que venir la elección del presidente americano para que por fin haya un paquete de simplificación, el paquete Omnibus. Y hablaba también Lucas del mercado interior, que mencionaba yo también en mi anterior intervención. Hablamos de cambios de tratado. Por supuesto que la ambición de la Unión Europea tiene que ser el equivalente, adaptado a la realidad cultural de la Unión Europea, de unos Estados Unidos federales, y hacías también tu mención, Gonzalo, pero hoy un cambio de tratados es impensable. Hoy, que igual dentro de 5 años, ojalá no sea innombrable, pero es que los tratados actuales tienen todavía mucho camino por seguir implementando reformas estructurales, y una de ellas es precisamente el mercado interior. Las dos hojas de ruta principales de la Comisión Europea y de los colegisladores este año son el informe Draghi y el informe Letta. El informe Letta está basado en el mercado interior en su espectro más amplio. Nos quejamos y nos alarmamos por los aranceles de Estados Unidos, que al final han quedado, por simplificarlo, en el 15%. Las barreras en el mercado interior para productos equivalen dentro de la Unión Europea a un arancel del 45%. En el caso de servicios, equivalen al 110%. Eliminar esas barreras no precisan de un cambio de tratados, al contrario, está contemplado la profundización del mercado único. Por lo tanto, es importante que los árboles no nos impidan ver el bosque, y empecemos por lo que es posible, y estoy seguro que nuestras empresas, las empresas navarras, las empresas españolas, estarían encantadas de la eliminación de todas esas barreras que permitirían impulsar su crecimiento a través de la ampliación de los mercados. Por lo tanto, yo creo que seamos realistas. La Unión del Mercado de Capitales, rebautizada ahora como la Unión del Mercado de la Inversión y del Ahorro, es absolutamente clave para impulsar la transformación digital. Si las grandes tecnológicas estadounidenses no han tenido su réplica en la Unión Europea, es precisamente porque no contamos con una verdadera unión del mercado de capitales que permita a toda empresa, sea una empresa establecida, sea una startup, accederá a financiación que de alguna manera esas nuevas startups contribuyan a transformar nuestro modelo de crecimiento económico. En conclusión, y en base a lo que decía anteriormente, la Unión Europea es un proyecto inacabado. Acabar ese proyecto, obviamente, precisará de cambio de tratados, pero insisto, a corto plazo, sin cambio de tratados, todavía hay mucho por hacer. Y de alguna manera, y me ha gustado la reflexión que ha hecho también Lucas, no nos rasguemos las vestiduras con si somos contribuyentes netos, receptores netos, rasguémonos las vestiduras por demandar y exigir la profundización del mercado único, que eso sí que permitirá a nuestras empresas maximizar su crecimiento económico. Pues muy bien, muchas gracias, Pablo. Con esto cerramos el apartado económico, y ya para terminar, Susana,
Y nos quedan 15 minutos, o sea que lo que sobre a partir de ahora ya son preguntas del público. ¿Qué papel tiene la sociedad civil en todo esto? La experiencia reciente previa que tenemos fue la conferencia por el futuro de Europa, para el futuro de Europa, que tuvo bastante éxito entre la sociedad civil, bueno, entre la parte europeísta y un poco dentro de la burbuja de la sociedad civil. ¿Tú crees que los ciudadanos deben o van o pueden tener un espacio para marcar también este rumbo en los próximos años? Bueno, yo creo que los ciudadanos lo tienen, ¿no? Y la sociedad civil ha ido avanzando muchísimo en todo lo que es el proyecto y proceso de integración europea, que para mí el que sea proyecto es una virtud, ¿no? Que reside en la propia esencia del proceso de integración y que es lo que hace que le permite a la Unión Europea avanzar, rehacerse, renovarse. Yo lo que he venido observando desde las consultas europeas a la ciudadanía, Haz Oír Tu Voz, Ágora, el Parlamento Europeo, cómo se incluye la iniciativa ciudadana europea, primero iniciativa legislativa ciudadana europea en el proyecto de Constitución Europea, en el apartado Vida Democrática de la Unión, democracia representativa complementada por la participativa, siempre digo que en ese orden, democracia representativa y luego participación, y ha ido consolidándose como tal. He nombrado antes la Declaración de Laeken, las dos convenciones europeas, que son las que tienen capacidad jurídica vinculante. ¿Qué sucede? Estoy completamente de acuerdo en lo que han comentado tanto Lucas como Pablo. Me preguntan muchas veces ¿para cuándo una tercera convención europea, ¿no? Con esa capacidad jurídica vinculante? Pues ahora no es el momento. Mi tesis doctoral fue sobre las dos convenciones europeas, pero ahora no es el momento. Ahora tenemos una misión, unas tareas muy importantes, pendientes, todas enlazadas con doble transición ecológica y digital, con geopolítica, seguridad y defensa europea, autonomía estratégica europea, pacto de migración europeo. Y me parece muy importante, me ha sucedido algo que lo suelo contar porque lo veo relevante. La participación de la sociedad civil, por ejemplo, en las consultas de la Comisión Europea, la recomendación de la Comisión Europea del 12 de diciembre de 2023, ha habido un salto cualitativo muy relevante. Por ejemplo, yo solía siempre participar más en actos académicos, en actos en el Parlamento Europeo, sobre todo en la Comisión AFCO, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo sigo haciendo también con la Comisión Europea, pero ahora el sector financiero, el sector tejido empresarial, todo lo que tiene que ver también con banca, me piden salud, pues Beringer, AstraZeneca, el Santander, por supuesto grandes consultoras como Deloitte, Price, KPMG, muchas consultas para sus equipos sobre dónde estamos, el porqué de la profundización política de la Unión Europea tan importante, cómo se vertebra. Tuve hablado antes, Miquel, ¿no? Inteligencia artificial, qué gran reto. Y aquí entra el modelo regulatorio europeo. Para mí, la regulación es verdad que tiene que agilizarse, que no debe encorsetar a nuestro tejido industrial, a nuestro tejido empresarial, pero al mismo tiempo es necesaria una regulación, un marco regulatorio. Y me gustó muchísimo hace poco, en junio, en una conversación, en un debate que mantuve con el presidente de Microsoft España, con Paco Salcedo. Él, evidentemente, mucho en todo el tema de datos, digitalización, etcétera, y yo más en el análisis de la política europea y su tendencia de hacia dónde vamos, ¿no? Y él mismo hablaba del modelo regulatorio y yo decía que es el equilibrio que imprime la propia Unión Europea, tan necesario a nivel global y más ahora los aranceles de Trump, el 15%, etcétera, cómo realmente es necesario también ese elemento equilibrador que imprime la Unión Europea. Yo creo que la sociedad civil, el tejido empresarial, todos los sectores tienen realmente que hacer también
siempre pues oír su voz y una auditoría, lo digo mucho en el Parlamento Europeo, a los eurodiputados, ¿no? Una auditoría a lo que está haciendo la Unión Europea, porque lo que tenemos por delante y cómo fue capaz la Unión Europea, o no teniendo, por ejemplo, la competencia de sanidad, de vertebrar esta campaña de vacunación a nivel europeo, los fondos de recuperación europeos, la deuda conjunta mancomunada europea, son muy importantes. Y aquí ha habido un salto de escucha, de respuesta, de comunicación, como digo, entre el tejido empresarial, el tejido financiero, el sector, por supuesto, sanitario, para lo que es la ida y vuelta de la comunicación y de esta legislatura tan importante, la ciudadanía geopolítica, la ciudadanía y la participación de la sociedad civil más institucionalizada, más vertebrada y más moderna, porque es geopolítica, es geoestrategia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Susana. Bueno, pues hasta aquí mis preguntas. Pido un aplauso para los 4. Y pasamos... Muchas gracias a los 4. Y con esto pasamos a las preguntas del público. Tenemos 10 minutos antes de irnos al café, así que a lo mejor las recogemos de 3 en 3. Decid cómo os llamáis y para quién es la pregunta y vamos recogiendo. Mira, aquí abajo hay una. No sé si hay alguien con el micrófono. Tenemos un micrófono en sala y si no... Bueno, si no, pues... Sí, lo vamos a ir teniendo, pero os rogaríamos, como bien decía, que os levantéis a la hora de hacer la pregunta. Si tenemos micrófono, mejor, y si no, eleváis un poquito la voz, presentándoos y directamente la pregunta en clave a la persona a la que queréis dirigirla, si es que en ese caso tenéis un objetivo claro. ¿Tenemos micrófono? Bueno, vamos a comenzar para no perder tiempo. A ver si tienes buena voz. Bueno, soy Irene. Gracias. Y mi duda no va a una persona en concreto, sino, bueno, pues quería responderla. A ver, Estados Unidos avanza pues, realmente más rápido que la Unión Europea en términos de crecimiento. Han crecido como 8 veces más en los últimos 4 años respecto a la Unión. No solo eso, sino que además la Unión, en términos regionales, las regiones menos productivas no están siendo capaces de alcanzar las más productivas. No solo no están siendo capaces de alcanzarlas, sino que en los últimos 20 años la brecha ha crecido un 33%. Y mi duda es si creéis ¿qué creéis que puede provocar esto? Si parte de esto ha podido ser provocado justamente a lo mejor por las políticas que ha tomado la Unión, que sí hay mucha crítica, sobre todo al tema de la energía, más ahora con la crisis que está habiendo por Ucrania. Y si además creéis que esto es compatible con seguir ampliando la Unión Europea cuando todavía hay ciertas regiones que no están siendo capaces de alcanzar a los grupos más productivos. Muchísimas gracias. Os pediría, para ser breves y eficaces, que haya una persona, en vez de hablar todos, que responda. Recogemos otras 2, Belén. Y recogemos otras 2 por ahí. Mira, Vale. ahí están las... ¿Hay micrófono ya? Pues mira, ahí hay una. Iba a decir que tengo buena voz, pero si hay micrófono, pues Buena voz con micrófono, mucho mejor. mejor, ¿no? Bueno, pues para ser concisa y directa, que tenemos 10 minutos, mi pregunta va directamente para Pablo, porque va un poco más con el plano económico y sobre todo con lo que ha mencionado antes, de que era necesario que hubiera más inversión privada. Bueno, yo lo que vengo a preguntar es cómo se puede solventar ese gap, esta brecha que existe, si consideras que el sistema de recursos propios de la Unión Europea, basado en derechos de aduana, en el IVA, los plásticos, la renta nacional bruta, etcétera, pues es insuficiente. Y sobre todo, ¿cómo se puede compensar esta brecha si los recursos propios necesitan de inversión privada, pero sin embargo, por otra parte, lo que nos encontramos es que las empresas se encuentran día tras día con trabas como por ejemplo alta carga impositiva, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte del tejido empresarial, no solo en España, sino en todo el continente prácticamente, se fundamenta en pequeñas, medianas empresas, autónomos que tienen que lidiar, digamos, con estos impedimentos para, digamos, realizar su actividad adecuadamente.
Y luego también cómo se puede combinar todo esto con uno de los objetivos, además hablando de una Europa competitiva y social. Estos dos términos a veces parece que es difícil casarlos, parece que a veces el término social pisa al competitivo. Entonces quería saber su opinión. En primer lugar, cómo suplimos esta brecha y en segundo lugar, cómo el tema social no se come al competitivo o viceversa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y una última. Allí. Había un montón de preguntas, Sí. Bueno, está el micrófono en ese lado. Bueno, ahí está la mano levantada. Hola, buenas a todas y todos. Yo soy Salah y mi pregunta es, ¿qué retos quedan pendientes para consolidar una plena integración europea en términos de igualdad, de inclusión, oportunidades para los jóvenes? Especialmente como persona migrante en la Unión Europea, me gustaría saber que, en vuestra opinión, qué cosas tiene que hacer la Unión Europea para llegar a una inclusión, plena inclusión lo antes posible para las personas migrantes en España, en Europa y en España. Gracias. Gracias, Sara. Bueno, pues tenemos la pregunta del crecimiento europeo frente al americano y la duda sobre la ampliación, la de la inversión que iba directamente para Pablo y la de la inclusión. Así que, Pablo, como tú tienes una, si quieres responderla ya. Venga, pues muchas gracias. Intentaré ser lo más breve posible y además creo que las dos primeras están, bueno, las tres están muy relacionadas. Y voy a tratar de responder, si me permites, también a lo de Estados Unidos, y en base a esa respuesta también será la segunda pregunta, o sea que hago un 2 por 1. ¿Por qué Estados Unidos crece más? Pues porque la comunidad de Estados Unidos en los últimos años su competitividad ha mejorado en términos relativos respecto a la competitividad europea. ¿Por qué? En parte se explica por los costes energéticos. La Unión Europea era el mayor importador de energía del mundo, Estados Unidos el mayor productor, y si a eso añadimos el conflicto en Ucrania, pues tenemos la tormenta perfecta y eso hace que nuestras empresas no hayan podido ser tan competitivas. Y luego tenemos la innovación. La economía americana ha sido mucho más innovadora, en parte por el efecto tractor que las grandes tecnológicas han tenido en impulsar la innovación en todo el tejido empresarial. Yo recuerdo que cuando llegué al Parlamento Europeo le pregunté a un antiguo alto cargo de Google, que no sé qué puesto tenía, por qué Google, Amazon y todas estas empresas, Facebook and Company, habían nacido en Estados Unidos y no en la Unión Europea. Y me dio tres respuestas, tres razones muy, entre comillas, sencillas. Fundraising, acceso a la financiación, de ahí tan necesaria tener una unión del mercado de capitales, una Investment and Saving Union, una unión de los mercados de ahorros que permita impulsar todos los proyectos empresariales. Una entidad financiera, Caja Rural, difícilmente puede financiar una startup en sus etapas iniciales por su aversión al riesgo, precisamente por el marco regulatorio del que nos hemos dotado. Pero en cambio, una empresa, un fondo de capital, un venture capital, un business angel, sí que es la que tiene que financiar. Facilitemos que este tipo de ecosistema financiero sea también una realidad en la Unión Europea, no solo en Estados Unidos. La segunda razón, Stanford, la educación. Es importantísimo dotarnos de la mejor educación, de los mejores universidades del mundo. Y una vez más, la elección de Trump nos da una oportunidad, habida cuenta del rechazo de la administración americana a las grandes empresas y el rechazo al talento que está teniendo extranjero que está provocando el presidente Trump. Y tercero, desestimación del fracaso. Y aquí ha habido numerosos avances en los últimos años con la ley de segunda oportunidad para tratar de eso. Por lo tanto, seamos realistas y veamos por qué, y ya respondo la pregunta directamente, por qué no somos capaces de impulsar la inversión privada lo suficiente en comparación con Estados Unidos. Y a este respecto hay que señalar la iniciativa del Gobierno de España y otros gobiernos europeos, que es el Finance Europe, que trata de impulsar la inversión de los grandes fondos, de los fondos de pensiones, de las aseguradoras, que haya más incentivos para invertir en la Unión Europea. La iniciativa
insisto, es una iniciativa del Gobierno de España con otros gobiernos importantes, gobiernos como el alemán, es muy buena, pero tiene que ir acompañada, y en respuesta a tu pregunta, de incentivos fiscales. La iniciativa en sí, sin incentivos fiscales, es decir, reducir la carga fiscal a la inversión para facilitar la misma. Y es suficiente todo esto para mantener nuestro estado de bienestar. Es que sin crecimiento económico, es que sin reformas estructurales, es que sin mejora de nuestra competitividad será inviable nuestro modelo social, y por lo tanto es tan importante impulsar todo esto que estoy diciendo para garantizar la que conocemos economía social de mercado, que es del modelo que nos hemos dotado en la Unión Europea, que es único en el mundo y que es perfectamente sostenible con crecimiento económico. Lucas, Susana, Miquel, ¿queréis complementar alguno la respuesta de Pablo a estas dos preguntas? Me parece que está muy bien. Es decir, para mí lo fundamental del crecimiento económico de Estados Unidos, lógicamente, tiene que ver con la competitividad y hablando del tema de los precios de la energía, es obvio. Es decir, si se ve la evolución de los precios de la energía en Estados Unidos y en Europa, eso marca un porcentaje muy significativo de la mejora o de la falta de competitividad de un lado y otro. Y, añado, precisamente para tratar de cubrir esa parte o tratar de mitigar esa parte, y si queremos bajar los precios de la energía, al contrario de lo que se piensa, lo que tenemos que hacer precisamente es profundizar en la transición ecológica. Tenemos que ir a energías más renovables y que se han demostrado claramente que son más baratas en el horizonte anual. Cuestión distinta es los problemas que haya que arreglar de todo tipo, medioambientales, de licencias, etc. Por eso, precisamente, una de las cosas que se quiere hacer y se ha propuesto por parte de la Comisión es tratar de acelerar todo el tema de permisos y demás, ¿no? Entonces, no, simplemente ese ligero matiz, pero muy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho Pablo. Miquel, ¿ibas a decir algo? No, justo al hilo de eso, o sea, yo un tema energético, que es el tema, no solo está en el informe Draghi, sino al margen, no es el único, pero sí es que actualmente lo que tenemos ahora es nuestro sistema, yo lo defino en 3 palabras, es sucio, es ineficiente y es caro. Sucio porque seguimos matando al planeta, es ineficiente porque dependemos de la energía de otros, y es caro porque actualmente el 10%, por ejemplo, del PIB de Navarra prácticamente lo gastamos en comprar hidrocarburos. Es que ya es caro, lo que pasa es que lo tenemos asumido. Nos parece coger el coche y llenarlo de gasolina, el que siga teniendo gasolina, pues nos parece y asumimos que sean 70 euros llenar un depósito. Pero es carísimo eso. Entonces tenemos que acelerar porque lo que no funciona es ahora. Y estamos en transición. No nos tenemos que quedar en ese dato de los 4 años o no 4 años. Hay aquellos territorios europeos o estados donde la energía es más barata, son los que más estamos creciendo ahora. La energía en Navarra, por ejemplo, hablo de Navarra porque es entre un 30 y un 50% más barata que en Alemania. Y luego, pues, el desempeño económico de Navarra estos últimos 4 años es bien diferente al que ha tenido Alemania. Yo creo que eso es parte de una respuesta más general, pero tenemos que cambiar. Pero lo que no tenemos es que perdernos en el camino ni hacer la técnica del avestruz. He puesto el ejemplo del vehículo eléctrico. Es que nos empeñamos en pensar que bueno, eso es la democracia, el que la falta de avances o el que no estar avanzando igual que los otros es porque no tenemos que cambiar. Vamos a seguir haciendo todo igual. Y no, si lo seguimos haciendo todo igual es el avestruz y nos daremos contra un muro, porque cuando llegue el día y nos vuelvan a subir la energía, como pasó el año 22, que el gas se multiplicó por 15 en una sola semana, entonces volveremos a decir por qué no invertimos en renovables y fuimos capaces de producir nuestra propia energía. Solo quiero terminar eso diciendo, desde luego, que no nos quedemos con esto. Tenemos sectores económicos en Europa que siguen siendo punteros en el mundo. Salud, bioquímica, biología sintética. O sea, no es solo un clave general, seguimos porque tenemos muchísimo potencial en Europa. O sea, los europeos somos la leche. O sea, nos quedemos con eso. Tenemos 1 millón de problemas, los sacaremos adelante. Bueno, y con esto nos queda la de la inclusión plena. Susana, si la quiere responder. También advierto que mañana la Terraza Europa es precisamente sobre migración, entonces hablaremos más de ello. Qué importante, pues una de las grandes asignaturas pendientes de la Unión Europea, que además pues va a redefinir, ¿no?, todo lo que significa ser europeo. En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, uno de los principios, uno de los valores es la igualdad, dignidad, solidaridad,
libertad en el marco de la ciudadanía y la justicia. La Carta, como todos ustedes saben, como todos sabéis, está vinculada jurídicamente a nuestro tratado en vigor, el Tratado de Lisboa. En la conferencia sobre el futuro de Europa, bueno, decir que antes no lo he comentado, que quedó bastante descafeinada la plataforma multilingüe, tampoco creo que funcionó como debería, no estaban bien trazadas las distintas propuestas y sobre todo quienes las hacían, pero bueno, sí sirvió como un gran debate, aunque en vez de durar 2 años duró 1 por el COVID y porque debía terminar durante presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, porque así lo había establecido, negociado Macron. Para mí, el Pacto de Migración Europeo pues siempre se queda cojo, la Unión Europea siempre intenta avanzar y la clave, preguntabas, en mi opinión, está en la formación en el país de origen, en una, por supuesto, inmigración legal y en todo lo que tiene que ver con una, como digo, con una educación, una formación que parta del país de origen y que tenga su continuidad en el país receptor. Luego, por otro lado, también decir que los 2 informes, más allá de un mercado único, de Enrico Letta, presentado en abril de 2024, o el de Mario Draghi, el futuro de la competitividad europea, una Europa competitiva y social. En los 2 la migración ocupa como debe ser, porque es, en primer lugar, un tema humanitario de primer orden y luego, por supuesto, con todo lo que engloba, con todo lo que vertebra de vectores económicos, de empleo, de inclusión, como decías. Y yo creo que la guerra en Ucrania, con toda la tristeza que conlleva, como decía Pablo, siempre hay una oportunidad, ¿no?, de repensar y la guerra en Ucrania, con Zelensky alzando, ¿no?, como baluarte los valores europeos, lo que significa ser europeo, etcétera, también ha cambiado un poco la perspectiva en relación a todos los temas de migración e inmigración, personas refugiadas, personas inmigrantes, me gusta siempre decir personas, porque ha cambiado geográficamente, vamos a decirlo así, en relación a los refugiados, en relación a personas que llaman a las puertas de Europa, ha cambiado geográficamente de dónde provienen, de dónde vienen, y países que no estaban, por decirlo de alguna forma, viviendo en primera persona lo que es la recepción de estas personas, lo están viviendo, ¿no? Y yo creo que en este sentido el Pacto de Migración Europeo también ha tenido ahí un cambio en cómo se debe abordar este tema, como digo, esta asignatura pendiente tan relevante. Y aquí es muy importante la Comisión Europea. La Comisión Europea, durante el COVID-19, en todos los consejos europeos, algunos online, otros presenciales. En los presenciales es en los que se tomaban las medidas vitales, vamos a decir, de la vacunación coordinada europea y de los fondos de recuperación europeos, con los 2 vectores de digitalización y todo lo que tiene que ver con la ecología, ¿no?, el cambio climático. Me parece muy, muy importante cómo realmente la Comisión Europea fue gobierno europeo. Siempre lo escribo, siempre lo digo, fue el Ejecutivo que no se sentaba en el Consejo Europeo con los jefes de Estado y de Gobierno solo, que es también muy importante, para hacer de intermediaria, ¿no?, sino que se sentaba para decir a los jefes de Estado y de Gobierno necesitamos una soberanía gubernamental europea, necesitamos un gobierno europeo que sea capaz, como decía antes, por ejemplo, de aun no teniendo la competencia de sanidad, la Unión Europea, desplegar una campaña de vacunación tan importante. Entonces, inclusión, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y formación en los países de origen.
Bueno, pues muchas gracias, Susana, Lucas, Pablo, Miquel. Ya con esto ha terminado la mesa y le paso el testigo a Belén. Bueno, y el testigo es un aplauso. Gracias. Un aplauso y un agradecimiento por haber compartido con nosotros claves muy interesantes, aportando luz en todos los ámbitos, cada uno desde su perspectiva y también dirigidos como han estado.